Muy buena gente, bienvenidos a otro video de inversión fundamental. Esta vez vamos a estar haciendo el análisis del informe de resultados del primer trimestre del 2020 de la empresa Edenor, empresa que cotiza en la bolsa argentina. La podemos encontrar en el Merval bajo las siglas EDN. Hoy está cotizando a un precio de 19,90. Si vamos al repaso del gráfico de los últimos años, vemos que tuvo un muy buen 2017, donde la empresa pasó de cotizar a un precio más o menos de 20 pesos hasta sus máximos históricos, diría yo, a principios del 2018 en el nivel de los 63 pesos. Luego volvió a tocar esos niveles el 21 del 6 del 2018, pero de ahí que no recuperó más este nivel de precios. Incluso antes de las PASO tocó los 42 pesos, después de las PASO, más concretamente el 30 del 8 del 2019, toca mínimos históricos en los 14,30, se quiere recuperar llegando a los 26,70, más o menos un mes después vuelve a caerse casi hasta tocar mínimos anteriores en el nivel de los 15,90, y ahí se quiere recuperar. Y en la caída del coronavirus llegó a estar más o menos 12,70 pesos la acción, tocando nuevos mínimos históricos el día 19 de marzo del 2020, y de ahí que viene recuperando lentamente el precio hasta estar cotizando a lo que hoy cotiza. Como siempre, leemos un poco del perfil de la compañía. Dice que es la mayor distribuidora de energía eléctrica de Argentina en términos de cantidad de clientes y de electricidad vendida. Dice que la cantidad de clientes al 31 de diciembre del 2019 fue de 3.119.279 clientes. Tienen una concesión para distribuir electricidad en forma exclusiva en el noreste del Gran Buenos Aires y la zona norte de la ciudad de Buenos Aires. Operan en un segmento del negocio que es altamente regulado y que las tarifas y los demás términos de concesión se encuentran sujetos a la regulación del gobierno nacional, actuando a través de la Secretaría de Energía. Ahora sí, yendo a lo que son los informes del trimestre, vemos que las cifras de este informe financiero están indicadas en pesos argentinos en moneda constante. Acá nos habla directamente de los ingresos por venta, que disminuyeron un 13,1% comparado a los del primer trimestre del 2019, y que esto se debió principalmente al congelamiento tarifario tanto del valor agregado de distribución como del precio estacional trasladado a tarifas, que implicaron caída de los ingresos en términos reales. Dice que estos menores ingresos fueron como consecuencia de la falta de aplicación del ajuste por inflación en las tarifas de energía eléctrica, y que estos efectos fueron parcialmente compensados por un incremento en el volumen de ventas de energía y la continuidad del cobro de las cuotas por el diferimiento tarifario del periodo de agosto del 2018 febrero del 2019. Si vamos directamente a los hechos relevantes, nos habla del aislamiento social preventivo y obligatorio. Dice que producto del COVID-19 el Poder Ejecutivo impuso, como ya sabemos, la cuarentena, y acá dice que obviamente Edenor está incluido entre la prestación de servicios y productos esenciales que dispuso el gobierno, ya que es una empresa que conforma el ciclo productivo de energía. Yendo a las medidas que implementó Edenor por el COVID-19, nos dice que implementaron protocolos de higiene, adopción del teletrabajo, refuerzo de los canales digitales y telefónicos para la atención de sus clientes. En cuanto al área comercial, cerraron oficinas comerciales, se suspendieron las actividades de lectura y se definieron parámetros de estimación acorde a la normativa vigente. Eso fue bien al principio de la cuarentena. Después, estas actividades de lectura y definición de parámetros se incluyó en lo que fueron las actividades que estaban permitidas. En cuanto a la gestión de cobranzas, dice que realizaron un seguimiento permanente de la recaudación y el impacto que el cierre de las bocas presenciales de cobro ha tenido en los niveles de morosidad, el que ha mejorado ante la apertura reciente de las entidades externas de cobro, pero que sin embargo se mantienen niveles elevados de morosidad en el cobro de sus facturas. En cuanto a la suspensión de atención al público en oficinas comerciales del 21 de marzo del 2020, se resolvió suspender en forma completa la atención al público. En cuanto a la suspensión de la prestación del servicio, dice que el 25 de marzo del 2020, mediante un DNU, prohíbe a las empresas de servicios públicos suspender sus servicios a usuarios vulnerables por falta de pago de 3 facturas consecutivas o alternativas. El esquema de pago del servicio dice que el Ministerio de Desarrollo Productivo estableció el servicio podrá ser pagadero hasta en 30 cuotas mensuales, la primera a partir del 30 de septiembre del 2020.
Acá nos habla de un cambio de clasificación de Moody's, espero haberlo pronunciado bien, mi inglés es bastante malo. Dice que en línea con el cambio de la perspectiva de riesgo crediticio de Argentina por el tema de la reestructuración de deuda, esta clasificadora resolvió modificar la clasificación de las obligaciones negociables de la sociedad con vencimiento en 2022, escala nacional de Baa3 a Caa1, lo que estaría diciendo que son más riesgosas y que la escala global pasó de Caa1 a Caa3, como así también modificar la clasificación de las acciones de la sociedad de categoría 2 a 3, siendo las perspectivas futuras negativas. Este es un dato importante. Bueno, acá nos habla de los principales resultados del primer trimestre, los ingresos por servicio ya estuvimos viendo. Acá nos dice que es importante destacar que la resolución número 14 del 2019 establecía para agosto de 2019 un incremento del 5% en el precio de la tarifa para demandas no residenciales y el 7% para grandes usuarios. Como sabemos, dicho incremento no fue trasladado a tarifas y sí incluido en los pagos que Edenor hace a Canmesa por un total de 317 millones en el primer trimestre del 2020. Esto tiene un impacto muy negativo en el valor agregado de la distribución. Nos dice que el volumen de venta de energía aumentó un 3,7% debido principalmente a aumentos en los consumos del 5,4% para usuarios residenciales, 3,2% para pequeños y medianos comercios y 3,2% para industriales. Recordemos bien que estos informes fueron de los primeros 3 meses de la pandemia y que la cuarentena apenas empezaba. Dice que la mejora en los usuarios comerciales pequeños y medianos se debió a una comparación contra un trimestre de baja actividad comercial en el año anterior. Después nos dice que el aumento de las grandes demandas fue producto de la mejora de la actividad industrial a partir de los últimos meses del 2019. Pero acá ya nos dice que a partir del 20 de marzo, por el aislamiento social, tuvo como consecuencia una reducción en la demanda total en los últimos días del trimestre. Esta reducción se verifica en las demandas comerciales e industriales, parcialmente compensada por el aumento de la demanda residencial. Por otro lado, la base de clientes de Edenor se incrementó un 1,8% por el incremento de los clientes residenciales, y esto por consecuencia de acciones de disciplina de mercado implementadas y a la instalación de 57.000 medidores destinados a regularizar suministros clandestinos. Un poco para reflexionar sobre esto es que cuando dio lugar estos incrementos de consumo de energía, tengamos en cuenta que apenas empezaba la cuarentena y miremos la explicación que nos da para explicar estos aumentos de consumo, y nos menciona que la actividad comercial influye en el consumo eléctrico, obviamente, por lo que podríamos estimar que debido a la baja actividad tanto industrial como comercial, el consumo de energía eléctrica bajó muchísimo en lo que fue toda la cuarentena que estamos atravesando. En cuanto a las compras de energía, disminuyeron un 17,4% y que esto se debe principalmente a una disminución en el precio medio de compra en términos reales, consecuencia de la entrada en vigencia de los nuevos precios estacionales de referencia de la energía. Vemos que esto fue parcialmente compensado por un aumento del 4,6% en el volumen de energía neto de pérdidas por el aumento en la demanda. La tasa de pérdidas de energía aumentó, pasando a ser en el primer trimestre del 2020 de un 18,4% respecto al 17,4% que tenía en el primer trimestre del año pasado, y que esta pérdida de energía fue principalmente generado por un aumento en el incentivo al fraude como consecuencia de la recesión económica. Acá hay otra relación que hace, que es aumento de incentivo al fraude con la pérdida de energía, esto como consecuencia de la recesión. Entonces podríamos pensar que con toda la recesión que va a tener lugar debido a la cuarentena, este indicador de pérdida de energía va a aumentar más. Por lo tanto, las perspectivas en cuanto a lo que son las pérdidas de energía tampoco son buenas para el futuro. Acá nos dice que es importante destacar que en los últimos años Edenor ha sufrido el deterioro sistemático de la situación patrimonial y financiera como consecuencia del atraso tarifario, el aumento de los costos operativos, la caída en la demanda y el aumento del hurto de energía. Dice que por su parte, la pandemia generó consecuencias
turbulencias económicas, las cuales impactaron sobre la actividad de Edenor, generando merma en la recaudación y una disminución de la demanda, motivo por la cual hemos visto la necesidad de postergar parcialmente los pagos a CAMMESA por la energía adquirida en el mercado eléctrico. Como vemos, no está pagándole al proveedor de energía. En cuanto a los gastos operativos, nos dice que disminuyeron un 20,3% con respecto al primer trimestre del año pasado, y esto se debió a la disminución en el cargo por sanciones de 1.604 millones de pesos como consecuencia de la mejora de calidad del servicio y por la actualización de sanciones registradas en el primer trimestre del 2019 por 485 millones, luego incluidas en el acuerdo de regularización de pasivos. Nos está diciendo que tuvo una mejora en la calidad del servicio que le significó menores penalizaciones económicas. En cuanto al resultado financiero, presentó una disminución en las pérdidas del 47,5%, bastante bien, y que esto se debió principalmente a la reducción de 1.156 millones de pesos en el devengamiento de intereses comerciales por la deuda con CAMMESA, que ya sabemos que es la empresa que le provee energía, y también a menores pérdidas por diferencia de cambio, producto de una menor devaluación del peso respecto del dólar estadounidense. Acá tenemos otra relación para estimar a futuro y sabemos que una devaluación significa mayores pérdidas por diferencia de cambio, que en el primer trimestre del 2020 le jugó a favor, pero podríamos estar al tanto que inminentes devaluaciones le hagan tener mayores pérdidas financieras. Dice que estos efectos fueron parcialmente compensados por un cambio negativo en el valor razonable de los activos financieros por 285 millones de pesos. En cuanto a su resultado neto, dice que aumentó 526 millones respecto a los del primer trimestre del 2019. Dice que esta diferencia obedece a mejores resultados operativos y financieros que, como ya estuvimos viendo, mejoraron bastante, sumado a un menor devengamiento de impuesto a las ganancias, y que estos aumentos fueron parcialmente compensados por un menor resultado por RECPAM en el primer trimestre del 2020 por 3.209 millones. El EBITDA ajustado del primer trimestre registró una ganancia de 2.928 millones de pesos respecto a los 1.134 millones del primer trimestre del 2019. Acá vemos un poco de las variaciones, el resultado operativo, el EBITDA. Acá nos habla un poco de lo que son las inversiones en bienes de capital. Dice que en el primer trimestre del 2020 las inversiones fueron de 1.373 millones y que comparado a los 3.056 millones claramente hubo una gran baja. Cuando nos dicen cómo se clasifican estas inversiones, vemos que tuvo una inversión de 382 millones en nuevas conexiones. Vemos que esto podría significar mayores ingresos a futuro. También vemos que tuvo inversiones por 405 millones en mejoras en la estructura de la red. Esto también podría hacer más eficiente el servicio. Vemos que clasifica como inversiones a los 395 millones de pesos que tuvo en mantenimiento, lo cual esta clase de inversiones no son las que le van a reportar crecimiento a futuro. Después tiene inversiones por 25 millones en requisitos legales, 107 millones en comunicaciones y telecontrol, 58 millones en otros proyectos de inversión. Dice que la reducción de las inversiones fue de un 55,1% como consecuencia de los menores ingresos producto de la caída en los volúmenes de venta y la postergación de los ajustes tarifarios. Vemos que los ajustes tarifarios por parte del gobierno, que no logran cubrir los efectos de la inflación, están haciendo que empresas como Edenor inviertan menos, lo que afectan a las perspectivas de crecimiento a futuro. En lo que es la calidad del servicio, viene mejorando gracias a las inversiones que se lograron hacer en los años anteriores. En cuanto a su endeudamiento, al 31 de marzo del 2020, el capital pendiente de amortización de deuda financiera denominada en dólares es de 162 millones, mientras que la deuda neta asciende a 98,9 millones. La deuda financiera se compone de dólares por 137 millones correspondiente a las obligaciones negociables con vencimiento en 2022, neto de recompras, y 25 millones de dólares a la deuda bancaria tomada con estos bancos extranjeros. Vemos que esta
banca HSBC y también un banco al parecer de Dubái. Dice que actualmente estos pasivos cuentan con una tasa de interés fija y que antes del cierre de estos estados financieros, el 15 de abril, se realizó el tercer pago del vencimiento del capital del préstamo con el banco HSBC por 12,5 millones de dólares, junto con los intereses correspondientes al periodo. A su vez, el 6 de mayo se realizaron recompras de obligaciones negociables del 2022 por un valor nominal de $690.000 a un precio promedio de 59,3. Ahora sí, yendo a lo que es un poco de análisis horizontal de su estado de situación financiera, el total del activo no corriente con respecto a fin de año del 2019 casi no varió. El total del activo corriente aumentó un poco en estos 3 meses, el total del activo también aumentó, el patrimonio neto en estos 3 meses aumentó levemente, el total del pasivo no corriente aumentó en estos últimos 3 meses y el total del pasivo corriente en estos últimos 3 meses prácticamente no varió nada, el total del pasivo aumentó. Cuando vamos al estado de resultados, como ya vemos que el ingreso por venta comparado al primer trimestre del 2019 disminuyó, el resultado bruto aumentó levemente con respecto al primer trimestre del 2019, el resultado operativo aumentó bastante, ya que en el primer trimestre del 2019 tuvo un resultado operativo negativo por 16 millones, el resultado financiero significó menores pérdidas para este año y el resultado neto aumentó bastante con respecto al primer trimestre del 2019. Ahora sí, cuando vamos al cálculo de los ratios, cuando calculamos la liquidez vemos que terminó el año 2019 con un resultado de 0,75 superior a los 0,65 del 2018 y que en estos últimos 3 meses esta liquidez logró aumentar a 0,81, bastante superior a los primeros 3 meses del 2019 que era de 0,66. Sin embargo, esta liquidez es bastante mala, ya que significa que técnicamente la empresa no puede hacer frente a sus pasivos corrientes con el total de su activo corriente. Más concretamente, por cada peso en el pasivo corriente que tiene la empresa, tiene 0,81 pesos en su activo corriente para responder. Cuando vemos la liquidez ácida, que es la misma cuenta sacándole al activo corriente sus inventarios, vemos que terminó el año 2019 con una liquidez ácida de 0,67, superior a los 0,59 del año 2018. La liquidez ácida también mejoró en estos últimos 3 meses a 0,74, superior también a los primeros 3 meses del 2019. Cuando vamos a la solvencia, que es la relación entre el pasivo y el patrimonio neto, vemos que terminó el año 2019 con una solvencia de 0,98, bastante superior a los 0,67 de finales del 2018. Este ratio bajó, aunque casi nada, en estos 3 meses, pasando a ser de 0,97, muy superior a los 0,64 del primer trimestre del 2019. Sin embargo, esta relación es menor a 1 y quiere decir que la empresa por cada peso en el pasivo tiene 0,97 pesos en el patrimonio neto para responder. Cuando vemos la proporción de activos con respecto al pasivo, terminó el año 2019 con una proporción de 1,98 superior al 1,67 del 2018. Vemos que en estos 3 meses este ratio se mantuvo prácticamente siendo de 1,97, también superior al 1,64 del primer trimestre del 2019. Esto quiere decir que por cada peso en el pasivo tiene 1,97 en el activo. Cuando vemos la inmovilización, vemos que tiene para finales del 2019 una inmovilización del 84,93%, superior al 82,20% de finales del año 2018. Este ratio disminuyó un poco, pero se mantuvo prácticamente, siendo para este trimestre de 83,54%, superior a los 81,56% del primer trimestre del 2019. Como vemos, una inmovilización bastante alta. Cuando vemos cómo financia esta inmovilización, terminó el año con un resultado de 0,94 superior a los 0,89 que tuvo a finales del 2018. En este trimestre este ratio mejoró levemente, siendo de 0,95 superior a los que tuvo en el mismo periodo del 2019, que fue de 0,88. Sin embargo, este ratio es menor a 1, lo que quiere decir que la empresa no logra financiar el total de su activo no corriente con su patrimonio neto y sus deudas de largo
largo plazo, teniendo que recurrir, por así decirlo, a pasivo corriente para hacer. Cuando vamos al análisis de los márgenes, vemos que terminó el año 2019 con un margen bruto de 18,63%, inferior a los 23,53% de finales del 2018. Esta relación viene siendo para el primer trimestre del 2020 de 19,95%, superior a la que venía teniendo a esta altura del año en 2019, que era del 15,24%. Cuando analizamos el margen operativo, en el 2019 terminó con un margen operativo de 4%, inferior al del 2018, que fue de 7%. En este trimestre viene siendo bueno, de 7,36%, muy superior al margen operativo negativo que tuvo en el mismo periodo del año pasado. Cuando analizamos el margen neto, vemos que terminó el año 2019 con un margen neto de 13,49%, bastante superior al 7,68% que tuvo para finales del 2018. Para estos 3 meses viene siendo de 3,51%, muy superior al 0,82% que tuvo en el primer trimestre del 2019. Vemos que los márgenes vienen bien, están mejorando en el primer trimestre del 2020. Cuando vemos la rentabilidad del activo, vemos que terminó en el año 2019 con una rentabilidad con respecto a su activo del 10,14%, muy superior a los 5,58% que tuvo en el año 2018. Para estos primeros 3 meses viene siendo del 0,55%, también superior al 0,15% de rentabilidad de activo que estaba teniendo en los primeros 3 meses del 2019. Cuando vemos la rentabilidad neta, que es la rentabilidad con respecto al patrimonio neto, para el 2019 tuvo una rentabilidad neta del 20,51%, también bastante superior a los 13,88% en el año 2018. En estos primeros 3 meses la rentabilidad neta viene siendo del 1,12%, superior al de los primeros 3 meses del 2019, que fue de 0,38%. Cuando vemos la cobertura de intereses, en el año 2019 este resultado fue de 1,24%, un poco inferior al 1,31% que tuvo a finales del 2018. Esta relación viene siendo para los primeros 3 meses del 2020 de 2,35%, superior a los 0,50% que tuvo en el mismo periodo el año pasado. Esto quiere decir que por cada peso de gasto financiero, la empresa generó en estos 3 meses un resultado de EBITDA 2,35 veces mayor. Cuando vemos el beneficio por acción, terminó el año 2019 con un beneficio por acción de 13,87 pesos, bastante superior al 7,48 que tuvo a finales del 2018. El beneficio por acción que está teniendo en los primeros 3 meses es de 0,82, superior al 0,15 pesos de beneficio por acción. Ahora sí, calculando el PER, vemos que terminó con un resultado de 3,61 para fin de año del 2019, muy inferior al 6,21 que tuvo a finales del 2018. Esta relación viene siendo para los primeros 3 meses de 25,28, muy inferior a los 335 que tenía en los primeros 3 meses. Esto quiere decir que, teniendo en cuenta el precio por acción y los beneficios por acción que generó, podríamos decir que relativamente la acción está más barata en estos primeros 3 meses con respecto a lo que lo estaba en los primeros 3 meses del 2019, ya que el 31 de marzo del 2019 tenía un precio de 50,35 pesos por acción y generó unos beneficios de 0,14, cuando en este trimestre generó un beneficio de 0,82 pesos por acción y tiene una cotización la acción de 20,8, aunque hoy está más barata. Cuando vamos a la capitalización bursátil, vemos que terminó el año 2019 con una valorización de mercado de 43.750 millones, superior al 41.000 que tuvo a finales del año 2018. Este valor al día de hoy viene siendo de 18.200 millones, muy inferior a los 44.161 millones de capitalización bursátil que tenía en los primeros 3 meses del 2019. Cuando hacemos el cálculo V/EBITDA, vemos que terminó el año con un resultado de 12,47, superior al 11,17 que tenía a finales del 2018. Esta relación viene siendo de 28,71 para el primer trimestre del 2020, muy inferior a los
119 que tenía a esta altura del año en el 2019. Bueno, en cuanto a mi opinión sobre si invertiría o no en Edenor, la respuesta corta es no, y la respuesta puede ser lógica. Vemos que es una empresa que está siendo bastante castigada por lo que son las regularizaciones con respecto al ajuste tarifario y que se está viendo muy perjudicada ya que no logra compensar los efectos de la inflación, está algo sobreendeudada, vemos que no tiene buenos ratios de liquidez, por lo tanto la empresa no estaría siendo líquida. Vemos que si bien en los primeros 3 meses los resultados lograron aumentar con respecto a los del primer trimestre del 2019, mis expectativas por lo que estuvimos leyendo en el informe de resultados no son buenas, ya que la cuarentena se extendió un montón y que vimos cómo se cayó, se desplomó la actividad económica y por ende la consecuente demanda de energía también se desplomó. Podríamos estimar que las pérdidas de energía aumentaron, también los gastos financieros están muy sujetos al tipo de cambio, por lo que una mala negociación de la deuda podría dificultar el acceso al crédito para la empresa. Además está bastante expuesta a lo que son las devaluaciones y demás. Para mí las perspectivas no son buenas. También vimos cómo sufrió un deterioro en la clasificación de riesgo que hizo la clasificadora que nos mostró en el informe financiero. Y bueno, en definitiva mis expectativas con esta empresa no son buenas. Para mí en el sector energético hay mejores empresas en las que invertir que supondrían un menor riesgo. En cuanto al futuro de Edenor, para que haya buenas perspectivas, el ajuste tarifario tendría que volver a ser razonable con respecto a la inflación y la cuarentena debería empezar a flexibilizarse verdaderamente. Ese fue todo mi análisis y la breve conclusión. Espero que les haya servido y que les guste. Pueden suscribirse para ver más análisis de empresas, seguirme en Instagram, les voy a estar dejando el enlace en la descripción. Sin nada más que decir, un saludo y hasta la próxima.